Ahí estamos. Bueno, ya saben que si cuando se acabe el tiempo, si se llega a cortar, se pueden volver a conectar con los mismos, digamos, el número de reunión y la misma contraseña. Entonces, hasta la clase pasada nosotros estuvimos viendo comunicaciones punto a punto mediante enlaces de microondas. Ahora vamos a ver un tipo de comunicación entre usuarios que se denomina punto multipunto, porque un usuario se va a comunicar a través de lo que sería una antena, que en el mundo de las redes móviles se lo llama radiobases, con diferentes usuarios. ¿Sí? Podría ser, normalmente para una llamada telefónica va a ser con un usuario, podría ser más en caso de que esté haciendo una conferencia, y para una comunicación de datos puede ser también con uno o varios usuarios. A ver, haciendo un poquitito de historia, esperen un cachitito, no se ve del todo el PowerPoint, ¿no? La parte de abajo. Bueno, haciendo un poquitito de historia, las redes móviles, o las redes celulares, nacen en la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces lo que se tenía era implantado una antena, una radiobase, con una determinada cobertura. Vamos a poner el puntero láser. ¿Sí? Una radiobase, la radiobase entonces es la antena. La radiobase en realidad es todo, es la torre, la parte de los fierros, más la antena. ¿Sí? Le decía, en la Segunda Guerra Mundial irradiaba tenía una determinada cobertura, y todo aquel que estuviera dentro de la cobertura se podía comunicar con otro mediante el uso de esa antena. En aquel entonces, digamos, en los años 40, lo que sería el móvil, en realidad, iba todo dentro de un chip, dentro de un auto. Es decir, toda la parte de amplificadores, baterías, ocupaba todo un auto. En realidad, el gran avance que hubo con los celulares, la miniaturización de los equipos, viene más que nada por el achicamiento, por supuesto, el avance de la electrónica, ¿sí? La integración de los componentes, pero también achicar el tamaño de las baterías y alargar la vida útil de las baterías. Eso es un poco el gran avance que hay. Por supuesto que después, cuando se introdujo el iPhone, vinieron otras características a nivel de lo que es la parte táctil, aplicaciones, etc. Pero a nivel de comodidad de uso, viene más que nada por el tema del lado de las baterías. Yo no sé si, bueno, ustedes nacieron después del año 2000, ¿no? Antes del año 2000, digamos 90 y pico, por ahí 95, o incluso antes, ya había teléfonos celulares, pero le decían el modelo ladrillo. E incluso antes que el modelo ladrillo se tenía como una especie de valijita donde uno trasladaba la batería del equipo, la parte de amplificador y, bueno, y el teléfono, digamos, con lo que uno hablaba. Luego vino un modelo más avanzado, si se quiere, que era el que se le conoce como ladrillo. Era del tamaño, imagínense, bueno, justamente de un ladrillo, porque era casi todo batería. Y ya a partir del año 2000 los teléfonos empezaron a ser un poquito más pequeños. Bueno, yendo un poquito a lo que dice esta hoja, principio de transmisión. ¿Por qué le decimos redes celulares? Porque cada radiobase idealmente irradia en los 360 grados y formaría, digamos, un círculo alrededor de ellas. Pero en forma teórica, en lugar de representarlo como un círculo, se lo representa como un hexágono, como si fuera un panal de abejas. A ver, ¿dónde está el puntero? Vamos a poner, ¿sí? En lugar de que sea un círculo, ideal también, idealmente es un círculo porque realmente el área de cobertura va a depender, entre otras cosas, de la geografía. Si hay una montaña, algo acá que esté molestando, obviamente que la radiación no va a ser perfectamente circular. Bueno, como les decía, por un tema de simplificación teórica,
se dice que el área de cobertura de cada radio base tiene una forma hexagonal. ¿Para qué? Para que uno pueda, digamos, juntar todas las radiobases vecinas en un solo mapa y no queden áreas descubiertas. Si yo dibujara solamente círculos, me quedarían zonas sin cobertura. O sea, supongamos tengo un círculo, otro círculo y otro círculo. En el medio hay zonas que se le dicen zonas ciegas, donde no habría cobertura. La realidad, como le decía, son círculos y lo que se hace es, hay zonas de intersección para que no haya zonas sin cobertura. Entonces se pisan determinadas zonas. Por simplicidad, entonces los representamos como hexágonos que podemos ir haciéndolos, digamos, encajar como si fuera una especie de rompecabezas. Si quisiéramos agregar otra radio base en esta zona, ahí vendría el siguiente hexágono. Bueno, por eso se le dice entonces redes celulares. Son celdas, en algunos países le dicen celdas, en otros países le dicen células a cada una de estas áreas de cobertura. Bueno, este es un diagrama en bloques bien genérico de lo que es, como dice ahí, la estructura de una red. En particular está hablando de la red 2G. Si hacemos un poquito de historia, entonces decíamos, digamos, el primer concepto de comunicación celular fue en la Segunda Guerra Mundial. Más acá en el tiempo, en los años 80, nacieron las redes de primera generación. Nosotros ya estamos entrando en la quinta generación, en el famoso 5G. Las redes de primera generación eran comunicaciones analógicas, ¿sí? Con todo lo bueno y todo lo malo que tiene una comunicación analógica. A partir de la introducción de las redes de segunda generación, 2G, en particular para lo que es Europa, fue GSM, las comunicaciones son digitales a partir de 2G. A ver, vamos a poner una hoja en blanco. ¿Cuál es el problema? En cualquier comunicación analógica, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Supongamos que yo tengo una radio base, ¿sí? y transmito, o sea, la señal va desde la radio base hasta un móvil, hasta un celular. Si la comunicación es analógica y la distancia es demasiado larga y hay ruido en el medio, nosotros sabemos que una forma de, digamos, de que le llegue la señal es en el medio poner un repetidor. ¿Sí? Se pone un repetidor que recibe la señal por un lado, la amplifica y la vuelve a enviar. Pero ¿qué pasa? Si yo hiciera un gráfico acá de la señal se va a ir atenuando a medida de que me voy alejando. Este eje es distancia. ¿Sí? Pero el ruido es constante. El ruido no se atenúa. Entonces, si yo amplificara en este lugar, ¿qué voy a amplificar? Y prácticamente la misma cantidad de señal que de ruido. ¿Sí? Y siguiendo, exagerándolo un poquitito, acá yo tengo menos señal que ruido. Entonces lo que sucede es que yo en un sistema analógico no puedo amplificar una cantidad infinita de veces. Podría amplificar algunas veces, pero después ya lo que estoy haciendo es amplificar señal y amplificar ruido. En cambio, en un sistema digital, el ruido siempre va a estar presente, en cualquier comunicación. El ruido siempre va a estar presente. Pero lo que se hace no es amplificar la señal, sino que lo que se hace es regenerar la señal. Es decir, lo que viajan son unos y ceros, se los detectará, ¿sí? ¿Qué pasará? Los unos y ceros con las modulaciones que nosotros conocemos, ¿no? PSK, QPSK, lo que fuera, ¿sí? Nosotros ya vimos que podemos tener problemas de ruido y por lo tanto en las comunicaciones se le agregan sistemas de detección de errores y eventualmente de corrección de errores. Entonces, si yo detecto a mitad de camino, en lugar de repetidor, en un regenerador, detecto errores y los puedo corregir,
significa que después, a partir de ahí, puedo empezar de nuevo como desde cero. Y acá sí podría regenerar la cantidad de veces que quiera en el camino, porque la señal va a llegar bien a destino. Entonces, es una gran diferencia entre un sistema analógico y un sistema digital. Digamos, es mucho mejor un sistema digital. Además que hay temas relacionados con lo que es el consumo. Un sistema digital consume mucho menos que un sistema analógico. Bien, entonces, nosotros vamos a arrancar digamos, la explicación de lo que son las redes móviles a partir de los sistemas digitales, de segunda generación. Argentina, en particular, siempre lo que fue comunicaciones siguió las normas que vienen de Europa, las normas europeas. ¿Sí? En cambio, digamos, hay otros países de la región que siguen las normas norteamericanas. En el caso particular de lo que son las redes celulares, Argentina sí, sigue todo lo que son las normas europeas, salvo en lo que es las frecuencias de operación. Ahí sigue, para la frecuencia, sigue las normas norteamericanas, o mejor dicho, las normas americanas. ¿Sí? Americanas, digamos, me refiero a todo el continente. Porque en Europa utilizan unas frecuencias levemente diferentes a las nuestras. Pero en cuanto a lo que es la arquitectura de los sistemas, tanto para telefonía fija como para telefonía móvil, seguimos todas las normas europeas. De hecho, Argentina, tradicionalmente, fue pionero en lo que es telecomunicaciones. Hasta los años 90, siempre Argentina estaba, digamos, no a años luz, pero bastante lejos de lo que era el resto de los países, por lo menos de Sudamérica. ¿Sí? Mucho más avanzado. Después de los años 90, bueno, con todas las crisis que tuvo el país y bueno, los malos manejos que hubo, se quedó. Y muchos países nos pasaron por arriba. Un caso tal vez muy obvio es Brasil. Brasil estaba muy atrasado respecto de Argentina tecnológicamente. Y hoy en día ese sí que nos lleva años luz. Digamos, muchas veces las cosas que se hacían en Europa como cosas innovadoras a nivel de telecomunicaciones, en uno de los primeros países donde se implementaba era en Argentina. Y en particular en Argentina, en un lugar dentro de, digamos, así como están las compañías telefónicas grandes, Telefónica, Telecom, también están las compañías que pertenecen a las cooperativas digamos, de diferentes municipios, donde no llega ni Telefónica ni Telecom. Bueno, hay una cooperativa que es la de Pinamar, que siempre estaba en la vanguardia de lo que era la tecnología. Siempre tenía las mejores cosas. Bueno, vayamos ¿Por a qué eso, profe? ¿Por qué siempre, o sea, por qué Argentina? ¿Por algo en especial? Bueno, porque Argentina tenía muy buena relación. Ahora yo estoy hablando más de lo que es la experiencia personal. Yo les había comentado que yo trabajé en Siemens. Siemens fue durante muchos años, muchos años, la mayor empresa de telecomunicaciones del mundo. Es una empresa que nació, miren, en el año que murió San Martín, 1850. Y el primer país donde Siemens puso una subsidiaria fue en Argentina, en 1908. Y a partir de ahí había muy buena, digamos, relación. Éramos como los hermanos menores de Siemens de Alemania. Entonces, durante los gobiernos militares, por ejemplo, y anteriormente también, la única empresa proveedora para el Estado a nivel de telecomunicaciones era Siemens. Entonces, era como que todo lo que salía de Alemania se venía para acá, para Argentina. Después, en los 90, vino la privatización de las telecomunicaciones y empezaron a aparecer otros proveedores. Lo cual estuvo bastante bien, porque eso ayuda a la competencia, ¿no? A que, en definitiva, mejoren las cosas. Bueno, pero a partir de ahí también fue, como les decía, de que nos fuimos quedando. ¿Sí? Nos fuimos quedando con los avances. ¿Sí? También tiene que ver un tema con la parte económica, ¿no? Al no tener un buen desarrollo económico, el país no puede hacer recambio de tecnología y se va quedando. Así que Dale, bueno, profe. ¿qué va a hacer? Bueno, este es el diagrama en bloques genérico de una red
digamos, de lo que es la parte de infraestructura de una red. Parecería medio, no sé, medio complejo. Esto está en inglés, pero ¿cómo es la cosa? No es ni más ni menos que lo mismo que tenemos en una red telefónica común y corriente. En una red telefónica común y corriente tenemos una parte que es la central telefónica en sí, que sería esto que está acá. La central telefónica es la encargada de conmutar las comunicaciones. Es decir, si un usuario A quiere hablar con un usuario B, el usuario A pondrá los números, se dice discará o digitará los números del usuario B, o abonado B, se le dice abonado también, para que la central telefónica haga la conexión. La diferencia que hay entre una red móvil y una red fija es que los usuarios en una red fija están conectados mediante un cable a la central telefónica. Acá no. Acá, ¿qué tenemos? En el medio tenemos las radiobases. Las radiobases sí están conectadas en forma fija a lo que sería la central telefónica, y después, entre la radiobase y el usuario, hay un enlace de radio, de microondas, casualmente. ¿Sí? Un enlace microondas, ahora vamos a ver cuáles son las frecuencias que se utilizan. Es un sistema digital, ¿sí? Como les decía, con las modulaciones que nosotros conocemos, y es un sistema encriptado. Es decir, que no es posible que alguien en la interfaz, como dice acá, interfaz de aire, interfaz aérea, no es posible que nos intercepten una comunicación ahí. Por eso cuando dicen se produjo una escucha de una comunicación entre celulares, no es acá donde se escucha, sino que es acá. Para espiar una comunicación telefónica, se pincha en la central telefónica. Todas las centrales telefónicas, viejas, modernas, fijas, móviles, lo que sean, tienen la posibilidad de ser, digamos, espiadas, pero digamos a propósito. Viene con esa característica. Es decir, ante la orden de un juez, ¿sí? Haciéndolo todo en forma legal, ¿no? Ante la orden de un juez, se le pide, por ejemplo, bueno, a ver, pasame todo lo que está, las comunicaciones del usuario X. Entonces la central tiene una interfaz para que se pinche y se escuchen las comunicaciones. Así como se lo hace de forma legal, también se lo hace de forma ilegal, ¿no? Los servicios de inteligencia de los países lo hacen de forma ilegal. Bueno, pero todo esto es a cuenta de que la interfaz aérea, la información va encriptada y no se puede, digamos, desencriptar. Se podría desencriptar con tiempo, digamos, con tiempo y con capacidad de procesamiento, cualquier comunicación se puede desencriptar. Pero para cada comunicación, las claves que se utilizan para encriptar van cambiando. Entonces, es medio como imposible. Bien, eso por hacia el lado de lo que es el usuario. Y hacia el lado de la derecha, nuestra red móvil, supongamos que estamos hablando de Movistar, se va a comunicar con otras redes móviles, ¿sí? A la red móvil la llamamos la PLMN, Public Land Mobile Network, ¿sí? Red móvil terrestre pública. Entonces, nuestra PLMN, por ejemplo la de Movistar, se puede comunicar contra otras PLMN, por ejemplo, otras propias de Movistar, o contra Claro, contra Personal, contra el que fuera. Se puede comunicar contra redes fijas, que son las PSTN, red telefónica conmutada pública, a eso se lo llama las redes fijas, son estas, las PSTN. Por ejemplo, cuando uno hace una llamada desde un teléfono móvil a un teléfono fijo, estamos pasando por nuestra red móvil hacia la red fija. Esto que está acá no existe en Argentina. Y esto que está acá abajo es una red de datos. Cuando nosotros hacemos una comunicación de datos, es decir, por ejemplo, ahora, bueno, ahora estamos hablando, yo por lo menos estoy con la PC, pero si lo estuviéramos utilizando el teléfono, estamos accediendo a la red de datos mediante una radio base, la central, etc. O sea, nuestra red móvil se puede comunicar contra diferentes cosas hacia lo que es el core de la red, se dice el core. O sea, la parte
¿cómo sería? El corazón de la red. Bueno, empecemos a ver cuáles son los componentes de una red móvil. Obviamente el teléfono, se darán cuenta de que acá los dibujitos son bastante antiguos. ¿Sí? Esta presentación yo la tengo de más o menos desde, a ver, desde el año 2001, por ahí. 2002. Entonces, digamos, no, hay cosas que cambió físicamente, pero básicamente un teléfono móvil, a partir de segunda generación, está compuesto por dos cosas. MS es el Mobile Station, la estación móvil. La estación móvil está compuesta por dos cosas. Por lo que es el equipo en sí, ¿sí? Y la tarjeta, ¿sí? El chip. O sea, las dos cosas conforman al teléfono. Ustedes vieron, cambian el chip, pueden cambiar el número de teléfono. ¿Por qué mencionamos la SIM, la tarjeta SIM, el chip, que antiguamente era una tarjeta, como si fuera la tarjeta SUBE o una tarjeta de crédito que se ponía dentro de un teléfono? Después se fueron eliminando partes innecesarias, todo esto innecesario, y hoy en día tenemos solamente el chip. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque el chip maneja varias cosas. Podría manejar la agenda, antiguamente lo hacía, ¿sí? Pero tiene una capacidad limitada, porque tiene una pequeña EEPROM, muy pequeña, donde graba la agenda. Hoy en día lo salvamos en el teléfono, o lo salvamos en el Gmail, tenemos una copia, o lo que fuera. Pero principalmente la tarjeta SIM va a ser la encargada de manejar, por ejemplo, las claves que se van a utilizar para encriptar las comunicaciones. Están aquí adentro, digamos, aquí adentro se genera el algoritmo para encriptar las comunicaciones. En realidad las claves las propone la central telefónica o, digamos, el operador. Mediante unas claves, después lo vemos, digamos, ese flujo de comunicación. Las claves que propone el operador ingresarán a la SIM y la SIM generará los algoritmos, las cuentas necesarias para encriptar las comunicaciones. Por eso que dice por acá que el chip tiene, bueno, la identificación del usuario, obviamente el número de teléfono, y los algoritmos de seguridad. Bien, acá tenemos entonces, como decíamos antes, que una red celular tiene, en teoría, irradia la antena de una red celular en forma, en principio, omnidireccional, es decir, en los 360 grados. Hay otras formas también de irradiar, que es en sectores. Por ejemplo, si todos los usuarios están en una determinada zona, supongamos que están todos por esta zona, no tiene ningún sentido irradiar señal en una parte donde no están. Lo mismo sucedía en las comunicaciones en microondas. Para eso se le ponían las antenas directivas. ¿Vieron? Le poníamos la parábola para no enviar señal hacia el lugar donde no queremos. Bueno, ese tipo de comunicaciones vamos a tener que tener antenas sectorizadas, ¿sí? Para enviar la señal a un sector. Bien. Pero que, profe, serían Sí. usando las mismas antenas, pero solo solo que se le pone una locación específica, ¿cómo es la mano? Sí, Para que sí, solo sí. transmitan en una sola parte. Las antenas son diferentes, tienen un formato, las sectorizadas. Primero, las antenas celulares son como una barra así vertical, como de 1 metro de altura, y entonces tienen en la parte posterior, o sea, te vas a dar cuenta si vos mirás en un edificio. Bueno, hoy en día lo que se está tratando de hacer es ocultarlas, para que quede más lindo visualmente. Pero en algunos edificios todavía hay. Por ejemplo, está el edificio. En Ramos, por ejemplo, hay un montón de edificios que tienen un montón de torres y hay antenas de microondas, ¿sí? Y después hay unas antenas como barritas y que normalmente apuntan hacia abajo. Esas son las de celulares. Apuntan para abajo porque justamente nosotros estamos abajo. ¿Sí? Esas serían las sectorizadas. Esas son las sectorizadas. Sí, hoy en día mayormente son todas sectorizadas porque se hace un cálculo muy preciso de dónde están los usuarios, o la mayoría de los usuarios, para no enviar señales a los lugares que
que no es necesario. Por ejemplo, en una ruta, vos te vas para Mar del Plata, la ruta 2. A lo largo de la ruta son todas antenas sectorizadas porque no tiene ningún sentido enviar señal hacia adentro del campo. Vos te alejás de la ruta, te metés dentro de un campo. 50 metros y ya no tenés señal. Por ahí enganchás en algún lado un rebote, algo, pero digamos, no quieren gastar potencia en lugares donde normalmente no hay personas. Bien. Ahora, acá hay el primer problema que vamos a encontrar, y que esto pasa en cualquier comunicación, digamos, de radio, y también pasaba en microondas, es que el espectro radioeléctrico o electromagnético, ¿se acuerdan que estaba gobernado o estaba controlado por el Estado? En Argentina, la ENACOM. En otros países no sé cómo se llamarán. Pero eso es finito. Es decir, significa que, bueno, que no es infinito, ¿no? Que no puedo disponer libremente de las frecuencias. Hay una determinada cantidad de frecuencias y con eso todos se tienen que arreglar. Es decir, para las comunicaciones de celulares, Movistar, Personal y Claro tienen que ponerse de acuerdo, en el medio está la ENACOM, para ver qué frecuencias se utilizan. En Argentina por ahora, hay dos bandas de frecuencias para las comunicaciones celulares. 850 MHz, esto está en MHz, y 1900. ¿Sí? Esto es en Argentina. En Brasil, por ejemplo, es 900 y 1800. Por eso antiguamente, cuando los teléfonos eran solamente bibanda, estas son dos bandas, ¿no? Cuando eran bibanda, y si uno se iba de vacaciones a otro país, por ejemplo a Brasil, y por más que tuviera acuerdo de roaming, que lo vamos a ver ahora en un ratito, que es decir, la posibilidad de utilizar la red de otro país, por más que tuviera acuerdo de roaming, no podíamos hacer llamadas telefónicas porque nuestros teléfonos no soportaban otras frecuencias. Están sintonizados para utilizar estas dos frecuencias. Bueno, más adelante vinieron los teléfonos tribanda y luego los cuatribanda, y hoy cualquier teléfono de medio pelo tiene como 7, 8 bandas, ¿sí? Porque hay más bandas en otros países, y acá va a haber muy pronto la banda de 2100, ¿sí? Se va a futuro la de 700 MHz. Esto se está por cortar. Ahora, en cuanto se corte, seguimos, ¿sí? Acá dice que queda 1 minuto 20 segundos. La banda de 2100 MHz se licitó, es decir, se puso en alquiler en el año 2011, por ahí. Se hizo una licitación y se vendió, quien licitó, se alquila esto en realidad, no se vende. Pagó $10 millones por cada megahertz. Ahora se corta y les explico qué significa eso. ¿Sí? Vamos a esperar que se corte y largamos.